¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Déjenme colocar bien el audio del micrófono, porque creo que ahí está. Oigan, pues a ver, en seguimiento a lo que ustedes me han pedido, que les actualizara el tema de la señora Carlota. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de mandarnos temas, de mandarnos videos a Facebook, al correo. No crea que no los veo todos. De repente la dinámica de la coyuntura nos gana, esa es la verdad de las cosas. Pero los vemos todos los que nos mandan sus peticiones de temas y demás. Si no les respondo una vez, vuélvanlo a mandar, por favor, para que lo tengamos ahí muy, muy presentes. En este caso de Carlota, ¿qué ha pasado? Bueno, Inmas dio a conocer información importante y presentó incluso un video. No se lo puedo dar a conocer por una cuestión obviamente de derechos, pero que da cuenta que un vecino fue el que le avisó a esta señora Carlota y a su hija que se habían metido a su inmueble y que estaban sacando cosas. Incluso ellos pudieron confirmar que efectivamente ya habían sacado su sala, ya habían sacado su comedor, es decir, ya estaban despojándolos del inmueble. Por eso lo que les he dicho, estas personas tampoco eran dos pobrecitos o tres pobrecitos o cuatro pobrecitos sujetos que no tenían a dónde ir y que se metieron ahí. Tampoco fueron personas a las que engañaron a través de Facebook. Tampoco son personas a las que engañaron en un contrato de compra de renta. Eso no es verdad. E incluso sus propias declaraciones así lo confirman. En un principio diciendo que lo habían rentado en Facebook. Después, sin saber a quién se lo rentaron, ¿no? Obviamente protegiendo a quienes los mandaron ahí para que tomaran el control de ese inmueble de manera temporal y posteriormente lo vendieran a alguna inmobiliaria o lo utilizaran para los intereses de este sindicato 22 de octubre. Así operan estos grupos en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ya le hemos dado a conocer sus diferentes matices, ¿no? Desde cómo operan protegidos por notarios, por fiscales, por jefes policíacos, por ministerios públicos, por autoridades incluso que tienen que ver con el catastro, que tienen que ver hasta con cómo está el régimen de propiedad. En fin, es una mafia enorme, es una mafia muy grande. Y es una mafia que se ha enriquecido a costa de los ciudadanos, del patrimonio de los ciudadanos, y que todavía tiene el cinismo de seguir operando de manera completamente impune o en muchos aspectos impune. Hay un gran trabajo de cooperativa de periodismo, así se llama el canal de YouTube, de este gran trabajo que hacen, en donde han hablado incluso de la famosa Fiscalía del Despojo, ¿no? Esta fiscalía que sería la responsable precisamente de atender muchas de las demandas en la Ciudad de México y que sin embargo, aprovechándose de las circunstancias, pues constantemente le da la razón a grandes empresas inmobiliarias, a dueños incluso de los lugares para sacar a las personas sin ningún tipo de pretexto, esto para seguir fomentando la gentrificación. Si se dan cuenta, son diferentes ángulos en los que deriva el despojo de inmuebles. Por un lado, tienes a los que entran al mismo, ¿no? Se quedan ahí y lo ocupan para una actividad criminal, como puede ser la tortura, como puede ser el secuestro, como puede ser como una especie de guarida, ¿no? En la venta de droga. Está el segundo tema en el cual entran ahí, se posicionan del mismo, posteriormente sacan a los dueños originales, venden el lugar y posteriormente desaparecen, ¿no? Y aun y cuando llegue la autoridad con los dueños originales, pues ellos ya no sufren porque ya lo vendieron. Y está el otro punto en donde llegan, despojan a las personas y al ratito llegan las empresas inmobiliarias y construyen precisamente en ese lugar para vender departamentos carísimos. Y el cuarto, que tiene que ver con la gentrificación también, de expulsar a las personas que viven en ciertos lugares, aun y cuando tengan contratos, aun y cuando paguen su renta, ¿no? Ahí les digo, diferentes maniobras de esta mafia que opera en varios puntos de nuestro país, siendo la capital y siendo el Estado de México dos focos rojos a raíz de la gran cantidad de denuncias que se han venido derivando. Bueno, ese punto es muy importante. Esto que da a conocer la hija de Carlota, que señala que fue un vecino el cual les habló y les dijo, oye, ten cuidado porque estas personas ya se metieron, ¿no? Pusieron hasta una escalera, se metieron por el lado de los tinacos, subieron,
y empezaron a sacar las cosas, es decir, un vil despojo, nada de renta. Esto tumbaría completamente el argumento de estas personas de que les habían rentado el inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque si te lo renta no tienes por qué andarte metiendo con una escalera por la parte de arriba, ¿no? O sea, entras con tu llave y se acabó. El segundo punto que tumba completamente eso es lo que platicábamos, el cambio de chapas. Perdón, tú cuando rentas un inmueble no le cambias las chapas. Así es, el dueño llega y te da su llave, él tiene la propia, y si le vas a cambiar las chapas porque te sientas inseguro, eso llegas a un acuerdo con el dueño y cambian precisamente de mutuo acuerdo las chapas. Entonces, son puntos que hay que dejar muy en claro. Estas personas no eran blancas palomas, en ningún sentido. Eran integrantes de grupos que se meten a invadir los inmuebles. Eso es de entrada. Segundo, ya hay, por ejemplo, un dato más por parte de la Fiscalía del Estado de México, que concede a la casa de Chalco en disputa a la hija de Carlota. Por medio de un comunicado, la Fiscalía añadió que dicha decisión se dio a conocer a la familia este día. Sin embargo, su representante legal rechazó la recepción del inmueble, argumentando que por el momento no era de su interés. Cabe recordar que el adulto mayor disparó en contra de la familia, que acusó de haber entrado a su predio localizado en Chalco el pasado 1 de abril. La Fiscalía detalló que un día después de los hechos se giró oficio al Instituto de la Función Registral del Estado de México y al Catastro Municipal para solicitar información del inmueble relacionado con estos hechos. Además, desde el pasado 28 de marzo, la Policía de Investigación y peritos en criminalística acudieron al inmueble referido para realizar la inspección correspondiente sin que se encontrara persona alguna en la vivienda, la cual presentó cerrada su puerta de entrada con una cadena y candado. Aquí lo que llama la atención, a ver, por un lado, es la fiscalía diciendo, efectivamente, si le pertenece a la hija de la señora Carlota, entonces vuelvo a lo mismo. Las personas que estaban ahí estaban invadiendo esa propiedad. Por supuesto que iban a huir. Ya vimos que estaban en el velorio de las dos personas muertas, pero ¿por qué si tienes la razón no te quedas reclamando tu contrato de arrendamiento? No te quedas reclamando y ¿por qué no denuncias a quien te lo rentó? Si te ves involucrado en una situación de esta naturaleza. No lo haces, ¿por qué? Porque eres cómplice de esta situación. Y no se trata de estigmatizar a nadie ni criminalizar a nadie. Es una simple lógica, son patrones de conducta. Ahora, brinca también el hecho de que por el momento no quiera tenerlo la familia de la señora Carlota, ¿no? La hija. Que el representante legal diga, pues no, por el momento no es de nuestro interés tenerlo. ¿Por qué? ¿Qué quieren evitar? ¿Qué hay en ese inmueble que puede traerle consecuencias también a esta familia? Si uno se pone ya a cuestionar y ser y sobre todo a cuestionar y empezar a exigir, ¿no? Respuestas. Por lo pronto, y hay que decirlo ya, en este marco, Carlota fue ya ingresada, por lo que entiendo, ¿no? Fue ingresada ya como responsable precisamente de agredir a dos personas. De agredir a dos personas en este tema. Y tendrá que asumir una responsabilidad al respecto. A ver, en este punto, ¿qué ha pasado? Una jueza dictó prisión preventiva justificada a Carlota N. y a sus dos hijos, Eduardo y Mariana, luego de ser detenidos por el asesinato de dos personas en Chalco por la invasión de un inmueble. Sin embargo, la mujer de la tercera edad podría llevar su proceso en libertad. En punto de las 18:30 horas del viernes comenzó la audiencia inicial para Carlota, para sus hijos, los cuales estuvieron presentes en el área de seguridad de la sala número 4 de los juzgados de control del juicio orales, con sede en el penal de Chalco, Estado de México, y al dar inicio, la juzgadora calificó de legal la detención al asegurar que se realizó bajo el cumplimiento de una orden de aprehensión. De manera inmediata, el agente del Ministerio Público formuló la imputación en su contra, haciéndole saber la investigación que realizaba. Señaló que el día de los hechos, Mariana habría increpado a los supuestos invasores. Si no salieron por las buenas, será por las malas, hijos de su tal por cual. Momento en el que regresó al vehículo y del que desciende Carlota y Eduardo con un arma de fuego. Puntualiza que Mariana fue quien le ordenó a Carlota asesinar a las víctimas. Mátalos, mamá, pártele su madre. Fue quien ordenó a Eduardo dispararle al menor de edad, motivo por el cual los tres están siendo investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Eduardo y Mariana también están siendo investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un menor de edad.
Y bueno, al hacerles saber la investigación en su contra, se solicitó la vinculación a proceso. Sin embargo, su abogado particular solicitó la duplicidad del término constitucional. El agente del Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva justificada al asegurar que en caso de llevar su proceso en libertad podría estar en riesgo los testigos y familiares de las víctimas, además de correr el riesgo de sustraerse de la acción penal. Por su parte, la defensa particular solicitó la libertad condicional, todo esto de Carlota, a través de firmas periódicas, exhibición de garantía económica y uso precisamente de brazalete. Pidió el arraigo domiciliario de la señora Carlota al comprobar que era mayor de 70 años y que necesita insulina cada 4 horas al ser diabética. Solicitó también la misma medida para Mariana al asegurar que padece episodios psicóticos, bipolaridad comprobada y ataques epilépticos, por lo que ofreció también llevar la prisión preventiva a un centro psiquiátrico. La juzgadora fijó la prisión preventiva con la excepción de que Carlota pueda llevar su proceso en libertad una vez que su defensa compruebe su lugar en el arraigo. En cuanto a Mariana, solicitó que sean peritos de la Fiscalía quienes determinen el estado psicológico para determinar si es inimputable o existe la posibilidad de que sea internada en un hospital psiquiátrico. Antes de concluir, Carlos N. y Mariana tomaron la palabra. Lo único que pidieron fue su medicamento. La audiencia fue suspendida. Será el próximo 9 de abril a las 9 horas cuando se reanude esta historia, ¿no? Para aquellos que no estén enterados, la realidad, esta es la historia, lo cómo va, la historia de esta familia, ¿no? Que habría disparado contra otra en Chalco, debido a que intentaban desalojarlos. Este, en esta unidad habitacional, ex Hacienda de Guadalupe, ¿no? El caso se difundió en primera instancia. Un testigo, parte de los señalados como invasores, grabó todo en video, ¿no? Ahí fue cuando todo el mundo se dio cuenta de esta situación que ha generado, insisto, mucha polémica, que ha generado mucha polémica porque hay muchas voces que con justa razón dicen, a mí me despojaron de mi inmueble, yo sé de despojos de mi inmueble, a mí me lo quitaron. Ajá, se aprovechan de personas de la tercera edad, porque es cierto, las personas más afectadas por este tipo de situaciones son personas de la tercera edad. ¿Qué hacen? En muchos casos hasta son policías los que vigilan, los que checan quién está ahí, si es de la tercera edad, si la casa está habitada, si van regularmente a verla, si la han dejado ya por la paz, y entonces se meten. Ellos dan el primer pitazo. También están los halcones, que operan de esa manera, ven casas, revisan, tal persona es de la tercera edad, y entonces llevan a cabo este tipo de acciones, sobre todo aprovechándose de que es gente que no se puede defender, ¿no? O que hay gente que no vive en el lugar, gente que compra, por ejemplo, en Chalco y vive en la Ciudad de México y renta su casa que compró, ¿no? Para tener un ingreso extra o para irla pagando y de repente se topan con que ya se metió alguien. Cuando de repente sus arrendatarios les dicen que lo sacaron, porque ese es otro caso que se presentó no hace mucho. Gente que rentó a X personas su casa en el Estado de México y que de repente llegaron otros tipos, le dijeron, no, pues esta casa no es de aquel, ya es nuestra, ya lo compramos, le enseñaron documentos. Y es ahí donde dices, ahí está la mafia. ¿Cómo sacan documentos de papelería oficial? ¿De dónde sacan los documentos de papelería oficial? Pues obviamente de las instituciones o de gente que está trabajando en las instituciones. Entonces esta persona se sale y viene a ver qué pasa y cuando regresan pues ya no podían ni entrar, ¿no? Porque ya estaban ahí unos vatos hasta con pistola, van a la policía y la policía le dice, no, pues es que va a la policía y les acreditan estos tipos con documentos, no, pues es que es de ellos, no, pues ¿cómo va a ser de ellos? Y en lo que llevas a cabo todo el proceso, ya la vendieron. Así, así lo hacen. O le cambian el uso de suelo, en otros casos, para poder construir, para poder hacer cosas ahí. Por eso le digo, es todo, el problema está en las instituciones. Esta tragedia deriva de la corrupción institucional. Estos grupos, le decíamos el otro día, por ejemplo, la Choquiza opera gracias a la alcaldesa de ese lugar, de Catepec. Por eso opera, con esa facilidad opera. Incluso tenían fotos hasta con Sandra Cuevas. Por eso operan en ciertos lugares. Por eso operan los 300 también en el Estado de México, porque tienen relación con alcaldes, tienen relación con jefes policíacos, que son los que les permiten que hagan y deshagan. De otra manera, perdón, pero usted cree que sería tan fácil quitarte una casa porque resulta terriblemente fácil. Llega alguien, se mete, impone la fuerza y cuando tú vas a buscar a alguien, pues resulta que no. Aquí el punto es cuántos de nosotros tenemos por lo menos 3 pistolas en nuestra casa
¿Y cuántos nosotros tenemos la sangre fría de llegar y meter un plomazo a alguien? Eso te habla también, pues, de un comportamiento criminal. No, a final de cuentas, te habla también de gente que tiene ciertos antecedentes que también se ha venido comprobando. Ahí yo insisto en lo que les he dicho, para mí el tema no es ni que fueran a ejecutar a los tipos que estaban en este inmueble, ni nada de eso. Ahí lo que pasó fue que estos tipos se metieron al lugar equivocado y se toparon con la persona equivocada. Así es. Y a esta persona la detienen, ¿por qué? Porque no tenía la protección policíaca que sí tenían los otros y por eso la detuvieron tan rápido. Además de que, bueno, el video obviamente se volvió viral, ¿no? En muy poco tiempo. Entonces, ese es el gran punto que se ha venido manejando hasta ahorita. Ahora, la doctora Sheinbaum fue un tema que se manejó en la mañanera y la doctora Sheinbaum lo que dice es, pues hay que esperar la investigación de las fiscalías. Es un tema que llevan las fiscalías, la del despojo de inmuebles, y habrá que ver cómo lo están desarrollando. El punto es la corrupción en esas fiscalías. El punto es, si no se combate la corrupción ahí, si no se investiga la corrupción de las fiscalías, de las notarías, de los MPs, de los jefes policíacos, de los alcaldes. Es un ilícito que va a continuar en la Ciudad de México, en el Estado de México y en otros lados. Hace unos días una persona se nos acercó mientras estábamos esperando a nuestro perrito en la Bet Farrera y nos hizo toda la descripción de lo que pasa en Jalisco, por ejemplo, en una zona en donde también hay políticos, creo que en la Ribera de Chapala, de Nayarita, no recuerdo, pero los llevan, es una zona donde hay mucho norteamericano, por cierto, los llevan políticos, así políticos, te dicen, mira aquí, compra aquí, para el turismo, bla, bla, tú compras y al ratito llega la maña, literal, y te dice, salte, porque esta casa es nuestra. Tú no quieres y te empiezan a amenazar, te empiezan a presionar, tú reportas a la policía cibernética y resulta que se enteran que reportaste a la policía cibernética porque comienzan a mandarte amenazas a tu WhatsApp, videos a tu WhatsApp, vas a la policía, resulta que se enteran que fuiste. Entonces, se enteran que fuiste. Y la gente, pues obviamente deja la casa, pero ahí la maña, ¿qué hace? La maña dice, bueno, te costó 10 pesos, no, te voy a dar 3 por ella. Y tú ya de plano lo que das y sales huyendo, literalmente, para no tener más problemas. Y resulta que después vuelven a venderla y se vuelve un negociazo que está metido políticos, los políticos que te llevan a esos lugares. Entonces, nos damos cuenta cómo si no hay un combate a fondo de ese tipo de alianzas, porque hay gente que dice, no, es que son solamente estos grupos, solamente los narcos. No, no, no. Yo se los he dicho, estos grupos y los narcos operan porque tienen protecciones, vínculos, relaciones, alianzas con las autoridades. De otra manera, ya hubieran detenido a todos, así se los digo. O sea, por simple numeralia, ya los hubieras detenido y ya los hubieras puesto en paz. Pero no lo hacen porque están protegidos. El punto siempre es revisar a quiénes y cómo los protegen. ¿No le parece? Pulgares arriba, si les gustó este video, insisto, gracias a los que me pidieron y nos sugirieron, oye, darle continuidad, darle seguimiento, ¿no? Como en qué va terminando. Bueno, pues ahí va la situación. Ya están las tres personas detenidas, ya se les dictó hasta el momento esta situación penal. Se está analizando el tema de la señora, si sale a su casa como prisión domiciliaria, y en el caso de las personas que fallecieron, bueno, lo repito con todo gusto para quienes no lo hayan visto, pues se comprobó que sí, son personas vinculadas al sindicato 22 de octubre, vinculadas al despojo de inmuebles. O sea, pertenecen a ese grupo que está vinculado este, a todo ello. Además, por supuesto, de un sindicato mayor, ¿no? Que anda ahí el SUON, me parece, que están metidos en todo ese tema, en todo ese tema, junto con estos otros grupos que operan como tal, ¿no? Por eso les digo que no es un asunto donde estas personas sean dos gentes a las cuales las engañaron, ¿no? A las cuales las engañaron, ¿no? Les vieron la cara, les dieron un mal contrato y demás, ¿no? Esto no es así. Ahora, mire, algunos consejos tal vez que nos pueden ayudar en algún momento dado. Em,
Porque mire, de acuerdo al diagnóstico de vivienda de México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo Social, el Coneval, en México existen 6 millones de casas habitadas. Esto equivale al 14% de las viviendas existentes, lo que se vuelve un problema estructural de vivienda en México, ya que al mismo tiempo, según cifras del Coneval, menos del 43% de las familias en 2025 cuentan con casa propia, lo que se traduce en aproximadamente 73 millones de mexicanos sin vivienda. Esto representa un problema estructural de viviendas vacías en México, y este fenómeno convierte a las casas vacías en un blanco de invasiones ilegales. La ocupación o despojo de inmueble ya constituye en México un delito que tiene una sanción fuerte, pero no se aplica. Es una práctica demasiado común, insisto, demasiado común en el país, y lo cual deriva, no, en gran parte de la población, pues no puede tener acceso a maneras de obtener una vivienda por medios propios. Otro actor importante en el despojo es el crimen organizado. Con violencia, ¿no? Este tipo de grupos despoja a las personas de sus propiedades, que es parte de lo que les estaba yo este, contando. Y bueno, la mejor manera de proteger tu patrimonio ante este delito, de acuerdo con expertos, es previniendo. Así estamos. Es decir, que se debe contar con documentación en regla, implementar medidas de seguridad, monitorear activamente los inmuebles. ¿No? ¿Por qué? Porque esto reduce significativamente el riesgo de ocupaciones ilegales. Eso es lo que nos queda, ir previendo esta situación. Y eso es muy triste. No, no sé si estoy de acuerdo conmigo, pero es muy triste, porque en realidad lo que dirías es, oye, pues lo que tendría que ser es que una reacción real de las autoridades. Hay algunos que les dicen, aseguren con bardas, ¿no? Y vayan regularmente a los inmuebles, paguen a alguien para que esté yendo, es decir, que vean una cierta actividad, y uno se pregunta, ¿por qué tengo que hacer todo esto, ¿no? Todo esto para cuidar algo que es mío, ¿no? Ahora, si ya, por ejemplo, estás en una situación así, ¿no? Que ya te cayeron literalmente, em, pues lo lógico, vamos a llamarle así, ¿no? Vamos a decirle lo lógico, ¿no? Ante este paracaidismo, como se le dice, que para mí ese término es muy suave para lo que realmente está pasando. Lo que hacen las personas para enfrentarlo de la mejor manera, bueno, es, insisto, que tenga sus documentos de regla, si los puede tener en un sitio que solamente usted y la gente de confianza lo sepa, ¿no? Buscar pruebas que acrediten obviamente que es su inmueble, escrituras, contratos de compraventa, recibos de servicios como agua, luz, predial, y obviamente los testimonios de los vecinos, pues resultan fundamentales, ¿no? Fundamentales para que se pueda exigir una orden de desalojo en contra de los ocupantes ilegales. Hay muchos casos también en el Infonavit, hay muchos casos también, en el Fobiste, ¿no? Donde por supuesto se requiere orientación en muchas ocasiones para las personas, y por lo mismo se tiene que tomar decisiones muy, muy, muy claras, ¿no? Por ejemplo, hay un tema también que a mí me llamó mucho la atención en el centro histórico. En el centro histórico también desde hace rato opera una red dedicada a despojar e invadir inmuebles en la zona. Desde el 2004, fíjese, se emitió un decreto expropiatorio de algunos inmuebles que fueron considerados de alto riesgo estructurales, ¿no? Y bueno, varios inquilinos fueron desalojados de sus hogares. Las llaves de los departamentos fueron entregados a personal del INVI, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, años después, está el caso de este número 43 de Belisario Domínguez, ¿no? En donde apareció gente aun y cuando ya había sido desalojado. Aparecieron grupos que se quedaron con el mismo, ¿no? Y que tenían un vínculo, si no mal recuerdo ahí, incluso con una señora llamada Claudia Morales y con Martín Rebolledo, quien era un ex policía, ¿no? Era un ex policía y quienes aparecieron. Y ya estaba invadido el lugar, ¿vale? Incluso comenzaron a hacer remodelaciones. Y como siempre hacen, cambian la chapa. El tema ahí, por ejemplo, fue eh, fue que, ¿cómo se llama? Que Rebolledo estaba ligado, si no mal recuerdo, con la Unión Tepito, o está ligado con la Unión Tepito, ¿no? Que era la que llevaba a cabo ese tipo de actos en el centro histórico. Y fue algo que se ha denunciado también, ¿no? Se ha denunciado también hasta qué punto. Ya con eso voy terminando. En Ecatepec, por ejemplo, le digo, opera este grupo de la Choquiza. Y un vecino, bueno, un ciudadano, se hizo muy famoso este tema. ¿Por qué razón? Porque denunció cómo la Choquiza ingresaron por la fuerza a su
domicilio, a su domicilio. Ajá. Y eso apareció en las redes sociales. Apareció, si no mal recuerdo, el 20 de agosto del año pasado. El dueño de la vivienda salió de su hogar y cuando regresó ya había gente adentro, así. Y entonces, ¿sabe qué hace la choquiza? Le exige 80,000 pesos para devolverle el inmueble y una cuota mensual para que no se vuelva a repetir el hecho. Eso es lo que está pasando en Ecatepec por parte de este grupo y varios vecinos lo han estado identificando y lo han estado denunciando a través de redes sociales. Usted se sale de su casa a trabajar, le caen estos vatos y después le piden dinero, ¿no? Por ejemplo, en las Américas es uno de los puntos en donde se ha denunciado muchísimo, ¿no? A este grupo que está vinculado con secuestros, vandalismo, portación de armas, extorsión a transportistas, tráfico de drogas, robo de vehículos y demás, ¿no? Pulgares arriba, si son ustedes tan amables, si les gustó el video, compártanlo. Y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito Ana María Vázquez, narrativas, César Pineda, regresamos por la noche. Gracias.